Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Pueden tomar su lugar. Déjeme. La semana pasada el pastor Arturo nos sirvió de una manera excelente. Vimos cómo que somos llamados a vivir santos en un mundo que no lo es. Y vivir así siempre va a traer un tipo de oposición. Sin embargo, nos llamaba Arturo a no temer a aquellos que se oponen a nosotros, sino a temer al Señor. Y nos decía que tememos al Señor sacrificando a Cristo como Señor en nuestros corazones. Lo cual nos dijo significa atesorarlo por encima de todo. Vivir bajo su mirada y buscar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Por lo cual es preferible padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Y que dichosos seremos si sufrimos por causa de la justicia. También vimos que el vivir de esta manera se va a ver. Una vida que teme al Señor, una vida que santifica en sus corazones al Señor, se va a ver, se va a expresar. El mundo verá en nosotros la esperanza que tenemos, daremos razón de la esperanza que hay en nosotros. El día de hoy, a partir del versículo 18 en adelante, se nos va a hablar acerca de cuál es esa esperanza. ¿Por qué vivimos como vivimos en este mundo? ¿Por qué tememos al Señor? Y lo que va a hacer Pedro el día de hoy es quitar nuestra mirada de las cosas horizontales, de lo que hay en el mundo, de la oposición, primeramente. Y lo que va a hacer Pedro es poner nuestra mirada en la victoria de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Pedro quiere que pongamos nuestra mirada en aquel que reina, que resucitó y que ascendió y que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y nos ayudará a ver que el logro supremo de nuestra salvación, el logro supremo, el beneficio supremo de nuestra salvación es que Cristo nos va a tomar para llevarnos a la presencia de su Padre. Y ahí, en eso, radica nuestra esperanza. El punto que les quiero traer el día de hoy es este. Vivamos como santos en este mundo, sabiendo que aquel que murió y resucitó nos llevará a la presencia de Dios Padre. Vivamos como santos en este mundo, sabiendo que aquel que murió y resucitó nos llevará a la presencia de Dios Padre. Y este mensaje se va a dividir en 2 partes. La primera parte es: Cristo murió
para llevarnos a Dios. Y la segunda es, Cristo resucitó para llevarnos a Dios. Y la primera parte está contenida en el versículo 18. Y lo voy a leer nuevamente. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y voy a comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es el logro mayor de la salvación? ¿Para qué fuimos salvados? En última instancia, fuimos salvados para la gloria de Dios. Pero si alguien te preguntara, ¿cuál es el beneficio supremo que obtienes de la obra de Cristo? ¿Qué responderías? ¿Cuál es el beneficio supremo de su obra para ti? Quizás algunos responderían, bueno, el beneficio supremo es que me salvó para que pueda vivir una vida feliz, tranquila, aquí, próspera. Como algunos predicadores de la prosperidad dicen. Quizás algunos dirán, el beneficio supremo es que Cristo vino para perdonarme mis pecados, para liberarme de la culpa y del dominio del pecado. Quizás algunos dirán, el beneficio supremo es rescatarme del infierno, de la ira de Dios. O quizás algunos dirán, no, la justificación, ser declarados justos delante de Dios, nacer de nuevo, la regeneración, o lograr entrar al cielo, lograrlo. Y aunque todos estos son beneficios que son parte de lo que Jesús logró, no son en sí mismo el máximo beneficio de nuestra salvación. Son logros gloriosos del Evangelio, pero no el supremo. Es cierto que este versículo menciona la muerte por los pecados, la propiciación e incluso la sustitución. Pero escúchenme bien, todos estos logros gloriosos del Evangelio sirven a un solo propósito supremo. ¿Y saben cuál es? Llevarnos a Dios Padre. Llevarnos a Dios Padre. Pedro lo pone de esta manera, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Me gusta cómo lo pone el pastor John Piper. Fíjense cómo lo expresa de esta manera. Todos los demás logros del sufrimiento de Cristo son gloriosos, pero su gloria suprema consiste en llevar a pecadores indignos, justificados, perdonados y transformados a la presencia de Dios, que satisface plenamente para siempre, donde hay plenitud de gozo y deleites eternos. Todos los demás logros de la cruz están al servicio de este propósito. Tenemos acceso al Padre. Y la pregunta es, ¿ves tu salvación de esta manera? ¿Ves tu salvación de esta manera, que Cristo nos da acceso, nos está llevando al Padre? ¿O más bien ves tu salvación de una manera utilitaria? En otras palabras, ¿estás más consciente de lo que el Señor puede hacer por ti o debería hacer por ti? Y una de las cosas que este pasaje nos llama es que veamos nuestra salvación de una manera relacional. Cristo vino para llevarnos a Dios. No se trata solamente de ser perdonados y vivir nuestra vida como queramos. Nosotros tenemos dueño, fuimos comprados a precio de la sangre preciosa de Cristo para llevarnos a Dios.
a la presencia de su Padre. De hecho, la palabra llevar aquí significa llevar hacia, o significa también presentar o darle acceso a alguien menor, a alguien mayor. Y es lo que hace Cristo. Personas que no pueden acercarse, personas que no pueden tener una relación con Dios, Él los acerca. Ay, hermanos, hay un abismo, una separación abismal entre personas pecadoras y un Dios santo. Hay una separación ontológica y hay una separación moral. Criaturas pecadoras delante de un Dios creador santo, santo, santo. ¿Cómo nos podemos acercar a este Dios? Y la idea no solamente es acercarnos de una manera espacial, ¿verdad? Sino también incluye una manera relacional. Nos podemos relacionar ahora con Dios. Así que todo lo que Cristo logró tuvo como propósito quitar entonces aquello que nos separaba de Dios. Por un lado, tuvo el propósito de quitar aquello que nos separaba de Dios y por otro lado, darnos todo lo necesario para ahora poder acercarnos a Él. ¿Qué nos alejaba? El mismo pasaje nos ayuda a ver. El pecado. Cristo murió por los pecados una sola vez. El pecado es aborrecible al Señor. El pecado, el Señor rechaza el pecado. De hecho, sin Cristo, cada oración de un pecador no puede llegar a los oídos de Dios. Un clamor de un pecador, no, el Señor no la escucha. Es lo que vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 59, versículo 2. Fíjense, esta era la situación en la cual nosotros estábamos. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Hay una separación por las iniquidades. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Y esa era la condición en la cual nos encontrábamos. El rostro del Señor en contra de nosotros y sus oídos cerrados a cualquier oración. De hecho, Pedro es lo que ya nos dijo unos versículos antes, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, que fue lo que el pastor Alex nos trajo. Fíjense cómo Pedro ya unos versículos antes dijo esto. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Luego fíjense lo que dice. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y para eso tuvo que venir el justo, aquel cuya oración sí era escuchada. Cristo murió por los pecados. Luego vemos una sola vez. Nos dice que es un sacrificio perfecto. Como dice Hebreos 10:12, Él murió una sola vez y para siempre. En Él tenemos el perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos separaba? Nuestro pecado. ¿Y qué necesitábamos? Entre muchas cosas, ser justos delante de Él. Y vemos en el pasaje que es el justo por los injustos. Aquel cuya vida fue perfecta, aquel que hizo la voluntad de Dios por aquellos que le rechazaban. El justo por los injustos. Él vino para tomar nuestro lugar y para que la vida que necesitábamos, la justicia que necesitábamos para poder acercarnos a Dios, se nos concediera, se nos otorgara. Como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cada frase, cada palabra,
de este versículo grita: ¡Gloria! ¡Gloria! Estábamos perdidos, pero ahora hubo unas buenas noticias. Cristo vino, el justo por los injustos, por un propósito, para llevarnos a aquel por el cual nosotros no podíamos acercarnos, ni queríamos acercarnos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él murió. Él murió y el propósito fue ese. Dios es entonces el regalo supremo. La gloria de la salvación entonces consiste en que ahora tenemos a Dios y podemos llamarle Padre y podemos relacionarnos con Él. El beneficio supremo es que ahora podemos saciarnos de Él y podemos servirle a Él. Ya no el mundo, ya no el diablo, ya no nosotros mismos, sino nuestro Dios. Así que, hermanos, lo que hace la cruz entonces es que quita aquello que nos impedía acercarnos a Él. Podemos verlo de esta manera. Imagínense ustedes un matrimonio que se ha peleado. El esposo quizás ofendió a la esposa. Hizo algo terrible, la ofendió. Y ese matrimonio no se habla. Están separados. Viven inclusive en diferentes casas. Imagínense entonces que la parte ofendida busca todo lo posible para reconciliar. Perdonar a la otra persona. Entonces, se da el perdón, se da la reconciliación, pero después de que se perdonan, vemos que siguen viviendo igual. No se hablan, siguen viviendo separados. Entonces, ¿qué diríamos a eso? Y están muy contentos. Ya me perdonó. ¿Y ya fuiste a tu casa? No, estoy bien. Pero estoy feliz porque ya me perdonó. ¿Qué diríamos a eso? Oye, eso es algo absurdo, ¿verdad? No estás recibiendo el beneficio de ir. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque para muchas personas, y quizás tú seas una de ellas, vives tu salvación feliz simplemente de que tus pecados han sido perdonados. Contento, viviendo igual, pero ignorando que se te ha concedido el regalo supremo. Puedes ahora acercarte, hablarle, amarte, deleitarte en el Dios, en el Creador del cielo y de la tierra. Tienes acceso por Cristo a Él. Hermanos, si perdemos esto de vista, vamos a vivir vidas miserables. Perdiendo de vista que Cristo nos dio el acceso a Dios el Padre. Que Él es nuestro supremo gozo. Y todo lo que necesitamos ya lo tenemos en Él. Ahora la pregunta entonces es, ¿cómo debería esta verdad transformar la manera en la cual vivimos nuestro cristianismo? La manera en la cual nos relacionamos con Dios. Yo quiero preguntarte unas preguntas. ¿En qué áreas o circunstancias de tu vida estás buscando más? Fíjate bien. ¿En qué áreas o circunstancias de tu vida estás buscando más los beneficios del Señor que al Señor mismo? ¿Estás más afanado por lograr tus metas? ¿Que el Señor te cumpla o te ayude a lograr tus metas? Que en descansar. Que todo lo que necesitas lo tienes en Él. Quizás estás más afanado o afanada en que tus hijos se comporten bien y que no se vayan a ir al infierno, a que conozcan al Señor. Otra pregunta pudiera ser, ¿tu felicidad está basada en pensar
cuánto Dios puede demostrarme cuánto me ama, cómo la cruz me hace sentir que soy valioso o que aprecio de sangre, aprecio de la cruz. El Señor, Cristo, ha abierto un camino para que ahora tú puedas disfrutar a Dios y puedas ver cuánto vale Él. Cristo no solamente vino para que tengas una buena vida. Cristo vino para arrancarte del infierno y llevarte a la presencia de su Padre, nuestro Señor. Tenemos acceso a su presencia, la gloria de Dios. El estar con Él, el disfrutar a Él, es el fundamento de nuestro gozo. Por otro lado, el saber esto es un aliento también para todos nosotros. Porque de alguna manera todos nosotros, como vimos la semana pasada, vamos a experimentar algún tipo de oposición. Vivimos oposición de parte del mundo. Vivimos oposición de nuestro propio corazón. Y vivimos oposición del diablo mismo. Cada lucha, cada prueba, cada dificultad es un recordatorio de que este mundo, con todos sus afanes, no es nuestro hogar. Nosotros esperamos una patria mejor. Nosotros esperamos ver al Señor cara a cara. Y por eso vivimos como vivimos. Por eso es preferible sufrir por hacer el bien. Por eso nosotros tememos al Señor, porque Él nos ha garantizado que estaremos con Él para siempre. Cristo nos llevará a su Padre, su historia nos da esa seguridad. Y eso nos lleva al segundo punto. El primer punto es: Cristo murió para llevarnos a Dios. Ya vimos que es Dios mismo, el logro supremo, el beneficio supremo, la gloria suprema de la salvación. Y ahora vamos a ver, Cristo resucitó para llevarnos a Dios. Y vamos a leer del versículo 19 al 22. Versículo 19. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, al leer este pasaje, quizás notaron que contiene algunos detalles extraños o no tan familiares para nosotros. ¿Lo notaron? Dice primero que Jesús en el Espíritu fue y predicó a espíritus encarcelados, en el versículo 19. Luego nos pasa a hablarnos sobre un relato de Noé y el diluvio en el versículo 20. Luego en el versículo 21 nos dice que el bautismo salva. ¿Qué pasó aquí? De hecho, es un pasaje difícil para algunos, de hecho el reformador del siglo XVI, Martín Lutero, de este pasaje mencionó lo siguiente, fíjense. No sé si está en la pantalla, pero fíjense lo que dijo hace como 500 años. Este es un texto maravilloso y quizás un pasaje más oscuro que cualquier otro en el Nuevo Testamento. De modo que no sé con certeza exactamente qué quiere decir Pedro. No puedo entenderlo y no puedo explicarlo. Y no ha habido nadie que lo haya explicado. Ahora, en base a eso, se los digo para bajar sus expectativas en cuanto a si yo se los voy a explicar. Pero número 2,
esto nos debe llevar a humildad. Nos debe llevar a humildad, porque estamos en lo que es la mente de Dios. Y hay cosas en la Escritura, hermanos, que no vamos a entender. Y quizás ni en la eternidad. ¿Cómo es que Dios mismo se hizo hombre? ¿Cómo es que Dios murió? ¿Cómo es que Él tiene un cuerpo? Hay tantas cosas. Pero, entonces, eso nos debe llevar a humildad. Pero también debemos de creer que esta es la palabra de Dios para su pueblo. Y aquí hay algo para nosotros. Por lo tanto, si creemos eso, nos vamos a enfocar en cuáles son aquellas cosas que son claras para nosotros o más claras. Pero antes de eso, antes de abarcar eso, voy a tomarme por 2 minutos. ¿A dónde fue Jesús? ¿Quiénes fueron los espíritus encarcelados y a quién se les predicó? No lo sabemos. No se los voy a explicar, pero hay 3 posturas comunes, y la primera de ellas es que el mismo espíritu que resucitó a Cristo es el mismo espíritu que estaba en Noé y predicó a través de Noé. Vamos a ver la historia de Noé ahí. A Noé en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, se retrata a Noé como un predicador de justicia. Y en el capítulo 1 de 1 de Pedro, al final, o en el 1:11, se nos dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Entonces, unos dicen, bueno, era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo predicando a través de Noé. Otras personas dicen que es la predicación en el Hades para liberar a los santos del Antiguo Testamento. Y básicamente es que Jesús en el Espíritu fue al Hades, al lugar de los muertos, le predicó a los santos del Antiguo Testamento para llevarlos al cielo. Y la tercera es que es una proclamación de victoria en el cielo sobre ángeles caídos y los incrédulos, que básicamente es una proclamación de Cristo resucitado sobre los incrédulos y sobre los demonios. Entonces, la realidad es que el texto no nos dice, ¿verdad? Pero lo que sí quiero traer a que me pongan atención es que eso no nos distraiga de lo que es claro aquí. No perdamos de vista el argumento que está haciendo Pedro. Hay un flujo en su argumento. Fíjense, en el versículo 18 nos dijo, Cristo murió o padeció en la carne. Cristo murió. Luego, en ese mismo versículo 18 dice, Cristo fue vivificado en el Espíritu. Y al final del versículo 21 dice, Cristo resucitó. Luego en el versículo 22 dice, Cristo ascendió al cielo y está a la diestra de Dios el reina. ¿Sí lo pueden ver? En medio de todo esto nos dice, en pocas palabras, Cristo murió, pero Cristo resucitó y Él ascendió y Él está reinando en el cielo. Eso sí está claro. La muerte de Cristo no fue la última palabra. Y esto debe de alentar a la iglesia en Asia, que está viviendo en oposición. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo victorioso. Ahora, ¿por qué Pedro consideró que la historia de Noé era importante para los creyentes de Asia? ¿Por qué era relevante para ellos? ¿Y por qué el Espíritu Santo inspiró a Pedro para que también fuera relevante para nosotros? Entonces, para eso tenemos que entender qué pasó en el tiempo de Noé. Pero antes de adentrarnos a la historia, quiero que tengan en mente esto. Hay una oposición en esta iglesia en Asia. Hay una oposición por vivir como santos. Pero también hay una obra de Cristo que los está llevando a Dios. Entonces, eso es lo que debe de marcar lo que estamos viendo. Hay oposición, pero hay una obra de Cristo ahí, salvando. Entonces, los que estaban en el arca fueron salvados, los que están en Cristo también serán salvados, en pocas palabras. Ahora, vamos a la historia
de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 5, se nos retrata, en todo el capítulo 6, que después de la caída, la humanidad se caracterizaba por la maldad. Fíjense lo que dice el versículo 5. Esta es la condición del mundo. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que, fíjense esto, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y probablemente esa era la condición de la iglesia en Asia. ¿Y saben qué? No es muy diferente a la condición del mundo en el cual nosotros vivimos. Luego vemos que el Señor le pesa hacer al hombre. En el versículo 7 dice esto: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Y fíjense, porque me pesa haberlos hecho. Luego Dios entonces decide traer un juicio al mundo. Va a barrer con el mundo. Pero, y aquí vemos el evangelio y la gracia, en el versículo 8 se nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y se le describe a Noé como un hombre justo en medio de una generación corrupta. Entonces a este hombre que Dios ve como justo, le manda a Dios a construir una arca para que él y toda su familia pudieran ser salvos. Finalmente, vemos que el Señor decide ejecutar su juicio sobre la humanidad y vemos lo que dice el versículo 7. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de Dios. Luego se van al versículo 23. Después de eso, el Señor ejecuta juicio y abre las compuertas del abismo, cae lluvia, torrentes durante 40 días y 40 noches. El Señor hace un juicio sobre la humanidad. ¿Y saben lo que pasa? Extermina a toda la humanidad, excepto a los que estaban en el arca. Fíjense el versículo 23. Las palabras que usa son fuertes. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Pero solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las mismas aguas que trajeron juicio fueron las mismas aguas que trajeron salvación a Noé y a su familia. Unos pocos. Ahora, algunas observaciones aquí. O sea, ¿por qué eso es importante para la iglesia de Asia? Así como Noé y su familia eran un grupo pequeño de personas en un mundo lleno de maldad, en un mundo que se opone a Dios, la iglesia en Asia, en donde estamos viendo, también es un pequeño grupo de personas, de creyentes, en medio de un imperio pagano que se opone a Dios. Y así como Dios fue poderoso y fiel para salvar a Noé, también sería fiel para salvar a su iglesia. El mismo juicio que trajo destrucción para unos fue el mismo medio de salvación para otros. Y eso es relevante para ellos, pero también es relevante para nosotros y lo vamos a ver más adelante. Ahora, aquí está trayendo Pedro esta historia. Luego lo que hace es que lo conecta con ellos con el bautismo. Fíjense, versículo 21. Después de hablar este relato del diluvio, fíjense lo que dice en el versículo 21. Él dice que fueron salvados por medio del agua. Luego, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes. No quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo.
Así como Noé y su familia fueron salvados a través del agua, la iglesia serán salvados por medio, dice ahí, del bautismo. Ahora, pero si hemos estado aquí, quizás algunos digan, a ver, ¿estás diciendo que el bautismo es lo que salva? Bueno, ¿es lo que está diciendo Pedro? Si estuviera diciendo eso, se estaría contradiciendo unos versículos antes y todo lo que hemos visto y lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero fíjense, Pedro no está hablando, no está diciendo del bautismo como un acto físico de entrar en el agua. Pedro no está diciendo, tú al entrar en el agua eres salvo. Y de hecho, fíjense cómo Pedro lo aclara él mismo. Dice, el bautismo ahora lo salva a ustedes. Pero fíjense a qué nos está refiriendo. No quitando la suciedad de la carne. ¿Se lo ven? No está hablando de simplemente meterse en el agua. Pero fíjense lo que dice a continuación. Sino como una petición a Dios, un clamor a Dios, de una buena conciencia. Fíjense, mediante la resurrección de Jesucristo. A través de la resurrección de Jesucristo. De hecho, la Nueva Biblia la Nueva Biblia Internacional dice, esta salvación es posible por la resurrección. Entonces, el bautismo al que se refiere no se refiere a esta práctica interna de sumergirse, sino como una petición a Dios por medio de la resurrección de Cristo. El bautismo que se refiere es muy similar a lo que está diciendo Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Fíjense, Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Así como en el tiempo de Noé, les dice, un pequeño grupo fueron salvos al estar con Noé en el arca, fueron salvos al estar ahí de las aguas. Ahora, todos los que están bautizados en Cristo, no en un arca, no en Noé, sino en Cristo, son salvos mediante su muerte y su resurrección. De hecho, ¿qué representa el bautismo? Representa su muerte. Estamos en Cristo en su muerte y estamos en Cristo en su resurrección. Y eso es lo que nos libra del juicio y nos lleva también al Padre. Cristo murió y Cristo resucitó, y los que estamos bautizados en Él seremos salvos del juicio y llevados al Padre. ¿Ven? Ahora, quiero hablar a un grupo específico de personas el día de hoy. Porque este pasaje contiene también una advertencia. ¿Notaron que en el versículo 20 dice que hubo un tiempo de paciencia antes del juicio? Después de hablar de los espíritus encarcelados, dice, cuando la paciencia de Dios, en el versículo 20, esperaba en los días de Noé durante la construcción del agua, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. No podemos pasar por alto que antes del juicio Dios fue paciente. Hubo un tiempo para que los hombres en los tiempos de Noé se arrepintieran, pero miles, cientos de miles o quizás millones no lo hicieron. Dios fue paciente, contuvo su ira, pero ellos no se arrepintieron. Y quizás aquí hay unas personas, y quizás tú eres uno de ellos, que estás en la misma condición. Y el Señor sigue siendo paciente
Y quizás estás poniendo a prueba la paciencia del Señor. Yo quiero el día de hoy decirte que escuches las palabras que el mismo Señor Jesucristo, del que estamos hablando, te dice el día de hoy a ti. En Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Bebiendo, comiendo, casándose, celebrando, viviendo su vida normal, pero sin Cristo, rechazándolo a Él, ignorándolo a Él. Pedro retoma esto y nos dice, hermano, el Señor es paciente. El Señor está siendo paciente contigo. Y de hecho, más adelante, Pedro vuelve a tomar el ejemplo de Noé. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 9, responde a la pregunta que las personas le dicen. Y no ha vuelto. Mira, murió hace tantos años Jesús y no ha vuelto. ¿Dónde está tu esperanza? Y Pedro responde, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por agua. Está haciendo referencia al diluvio. Pero viene un juicio. Viene nuevamente un juicio. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Y fíjense esto nuevamente, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tienes aliento el día de hoy. Tú, si no te has arrepentido, si no has puesto tu fe en Jesús, tienes aliento el día de hoy. Es por la paciencia del Señor. Hoy despertaste, es por la paciencia del Señor. Pero esa paciencia tiene un límite y un día estarás delante del Dios, el juez de vivos y muertos. Hay un llamado. El llamado es: ven a Jesús. Hoy mismo es el día de salvación. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué gloriosas palabras. Hermanos, y para nosotros que estamos en Cristo, estas palabras son palabras de aliento. ¿Saben por qué? Miren, el mundo que vivimos ahorita no es un mundo muy diferente al de Noé. No es un mundo muy diferente al de la iglesia de Asia en el primer siglo con el imperio pagano. Vivimos en un mundo que esencialmente rechaza a Dios, se opone a Dios, no lo toma en cuenta. Un mundo que básicamente busca sus placeres, busca su satisfacción personal. La sensualidad, hermanos, está por todas partes y está al acceso de un teléfono en nuestras casas. La violencia se ha normalizado. Vemos violencia y no nos duele. Nos entretenemos con la violencia, con personas destruyendo la imagen de Dios y nos reímos de eso. Las películas, las series constantemente están blasfemando el nombre del Señor y promueven aquello que el Señor aborrece. Y el mundo constantemente está oponiéndose a Dios. Y parece que va venciendo.
Existe una agenda contra el diseño de Dios del hombre y la mujer. Un mundo marcado por guerras, amenazas, conflictos constantes. Y ustedes viven también conflictos diarios, cada día. Y en medio de eso, nuestro propio corazón. Satanás y sus demonios están, además de eso, buscando destruir a la iglesia. Y ante todo este mundo, ante este mundo que no conoce a Dios, que se opone a Dios, que no es santo, Pedro nos recuerda que el mismo Dios que fue poderoso para salvar a su pueblo en los días de Noé, aunque parecía pequeño e insignificante, es el mismo Dios poderoso para salvar a la iglesia en Asia, y es el mismo Dios poderoso para salvarnos a ti y a mí el día de hoy, porque Cristo ha vencido y Él nos va a llevar con Dios. Ese es el Dios al cual servimos, y por eso somos santos en un mundo que no lo es. Por eso sufrimos, porque nuestra esperanza está puesta en aquel que es poderoso para llevarnos y presentarnos delante de su Padre. Y eso, hermanos, el Cristo que murió y el Cristo que resucitó es el que ahora asegura nuestra salvación. Y miren de qué manera tan gloriosa termina Pedro en el versículo 22. Habiendo hablado ya de su muerte, habiendo hablado de su resurrección, fíjense cómo termina. Quien está hablando de Cristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Hemos estado viendo que Pedro ya hace varias semanas nos ha estado hablando del llamado de someternos, de sujetarnos a las autoridades, a los jefes, las esposas, a los maridos, aun cuando es difícil y quizás aun cuando no son creyentes. Pero también Pedro nos ha hablado sobre Cristo mismo, que Él se sometió, también padeció. Pero ahora lo que está haciendo Pedro está revirtiendo las cosas. El Hijo sumiso, que fue obediente hasta la muerte, es el Rey que está sentado a la diestra del Padre, reinando en el cielo. Y no solamente se van a someter a Él los gobernantes, no solamente se van a someter a Él sus enemigos, todo se va a someter a Él. Ángeles, autoridades, poderes, porque como ahorita leímos, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Nosotros servimos a un Cristo por el cual reina y todo será sometido delante de Él. No hay poder, no hay reino, no hay enemigo. Hermanos, no hay poder, no hay enemigo, no hay reino que nos pueda separar del amor de Dios. Él cumplirá su promesa de llevarnos al Padre. Él cumplirá su promesa de llevarte a casa. Entonces, el día de hoy, ¿qué necesitamos más? Si el mundo sigue como sigue, si el día de mañana vamos a enfrentar oposición y vamos a seguir batallando con ciertas cosas, ¿qué necesitamos el día de hoy? ¿Qué necesitaba la iglesia? Que dentro de unos siglos, de unos años inclusive, iba a ser perseguida. Iban a ser llevados al Coliseo. ¿Qué necesitan ellos? ¿Y qué necesitamos nosotros, hermanos, para vivir como santos en un mundo que no lo es? Ellos y nosotros necesitamos ver a Cristo, el Señor, en toda su gloria.
Necesitamos ver a aquel que murió, resucitó y que ahora está a la diestra del Padre reinando. El día de hoy, el día de mañana y hasta que Él vuelva, nuestros ojos necesitan estar fijos en aquel que nos va a llevar con el Padre para siempre. Esa es nuestra esperanza. Es a Él al que miramos. Es a Él en donde ponemos nuestra esperanza. Y es a Él al que el día de hoy cantamos y adoramos. Tenemos una esperanza viva, comprada a precio de sangre. ¿Cuál es, hermanos, entonces, el logro mayor de nuestra salvación? ¿Cuál es la gloria que el pueblo de Dios podemos experimentar el día de hoy? Que tú puedes experimentar el día de hoy. Cristo nos ha llevado al Padre. Hoy puedes acercarte al Padre. Y vendrá el día donde ya no va a haber oposición, donde este mundo se va a quemar. Pero nosotros que estamos en Cristo, estaremos delante, estará Cristo con nosotros, presentándonos delante de su Padre y le adoraremos por siempre. Gloria a Dios. Y hasta ese día sigamos poniendo nuestra mirada en Él. Amén. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Y antes de cantar, quisiera dirigirme a dos personas en la oración. Y se va a ver claramente a quién me estoy dirigiendo. La primera de ellas me voy a dirigir a aquellas personas que no han puesto su fe en Cristo, que siguen esperando. Este mensaje es para ti. El justo por los injustos. Hoy es el día de salvación. Y el segundo grupo al que me voy a dirigir son aquellas personas que quizás olvidaste. Quizás has olvidado un tiempo, quizás por las dificultades del mundo, las batallas que hay, el día a día, las crisis que pueda haber, tantas cosas. Y quizás te has olvidado que lo más glorioso de la salvación que tenemos es que tenemos a Dios, nuestro Padre. Y que tenemos a Cristo, quien reina. Y si lo tenemos a Él, hermanos, ¿qué más necesitamos? Entonces, si me acompañan, vamos a orar.